Si tiene su Biblia, o su iPad, o su celular. A ver, ¿cuántos tienen Biblia de papel? A ver, levante lo que tienen Biblia de papel. Anticuados. No, gracias por traer la Biblia de papel. ¿Cuántos tienen Biblia de iPad? 3 con iPad. ¿Y todo el resto? Celular. Por lo menos celular. Amén. Génesis, se puede ir marcando. Todo este recorrido va a ir desde Génesis 12 hasta Génesis 50, básicamente. O sea que estamos hablando de, ¿cuántos son? 38 capítulos. Y yo le dejo esta tarea, ¿qué le parece? Si usted quiere sacarle más el jugo a esto, va a implicar un poco de trabajo de su parte. No mucho, pero un poquito. ¿Qué le parece si por día lee un capítulo de Génesis? O medio, lea medio capítulo de Génesis desde el 12 hasta el 50. Medio capítulo por día. Y cuando termine, cuando llegue al 50, empiece de nuevo. Cada vez que yo leo un pasaje, cada vez, no hay vez que no haya algo nuevo, algo que no vi, algo que no pensé, algo que no relacioné, algo que tal vez lo había entendido de una manera y ahora el Señor me está explicando de otra. Nos perdemos mucho si simplemente leemos superficialmente y no volvemos a leer. Tenemos que leer y leer y leer para preparar una prédica. Por lo menos yo leo este pasaje por lo menos 10 veces. Pero a veces mucho más, a veces son semanas y semanas que uno está masticando algo y es increíble cómo de a poco empiezan a aparecer cosas que uno no se imaginaba. Así que te animo, ¿qué le parece? Es fácil, Génesis del 12 en adelante, puedes tomar medio capítulo o un capítulo por día, no te va a llevar mucho, te va a llevar unos 10, 15 minutos. Y medita. Dice, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Nos salteamos 11 capítulos del Génesis, pero se los puedo resumir rápidamente. Porque los primeros 11 capítulos tratan de varios miles de años desde el inicio. Génesis es el libro de los comienzos. En Génesis está el comienzo de todo, excepto de Dios. Todo lo demás comienza en Génesis, está descrito. Si usted quiere saber cómo comenzó el mundo, cómo fue este gran Big Bang del que los científicos hablan, dice que Dios habló y por el poder de su palabra las cosas comenzaron a formarse, las cosas comenzaron a ordenarse, las cosas comenzaron a cobrar vida y ahí tenemos de repente el planeta Tierra y ahí Dios pone al hombre. Y en el capítulo 2 de Génesis nos muestra cómo es esta relación perfecta con Dios y esta relación perfecta entre hombre y mujer, el comienzo de la familia, cómo fue el diseño de Dios. Y en el capítulo 3 nos muestra cómo la regamos y cómo todo lo bello y perfecto que Dios planeó se arruinó por el pecado del hombre. Y el capítulo 3 marca una historia oscura a partir de este momento. Porque en el 4 ya vemos que de repente aparece la maldad, aparece la violencia, aparece un hermano matando a otro hermano. En la misma familia no hizo falta muchos años. Inmediatamente esa generación que siguió ya comienza a sufrir los efectos de estar separados, desconectados de Dios. Y de repente no saber cómo resolver la situación, no saber cómo resolver la vida personal, cómo resolver las relaciones, cómo resolver el presente y el futuro. Y de repente comienza una declinación de la raza humana. Al punto que llega en el capítulo
5, 6, 7, 8, donde se narra todo lo de Noé, llega un punto donde Dios dice, tengo que empezar de nuevo porque no hay manera de arreglar esto. Se ha corrompido tanto y el diluvio trae un nuevo comienzo. Pero no pasan muchos años y el mundo está igual o peor. Y esto que estamos empezando ahora sucede casi 2000 años después del diluvio. O sea, entre el diluvio y Abraham hay solo un capítulo o 2 capítulos en la Biblia, pero suceden miles de años de oscuridad. A veces nosotros no tenemos clara noción de los tiempos en la Biblia. Por eso es importante que tú cuando lees, cuando estudias la Biblia, estudies los tiempos. Estudies la cronología de las cosas, cómo sucedieron, porque a veces nos puede dar una impresión falsa de lo rápido que suceden las cosas en el tiempo de Dios. Y no es así. Dios no está limitado de tiempo, por lo tanto para Él 1000 años un día y un día como 1000 años. Realmente no existe esa limitación para Dios. Dios está en el pasado, está en el presente, está en el futuro. Nuestra mente finita y de 3 dimensiones no puede entender esto. Nuestro cerebro hace cuando tratamos de entender a un Dios que está atrás, que está acá, que está adelante. Un Dios que ya vivió lo que yo todavía no viví. Pero por eso es que Dios no está apurado y por eso es que Dios tiene paciencia. Así que hoy empezamos. Algo cambia en el capítulo 12 porque de repente quien escribió la Biblia, esta parte de la Biblia, se cree mayormente, no está totalmente comprobado, pero se cree que fue Moisés. Moisés escribió gran parte del Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 libros que se conocían como la ley, el Pentateuco, los escribió Moisés durante el tiempo donde el pueblo estaba en peregrinaje desde Egipto hacia la tierra prometida. Y Moisés pasa rápidamente desde la creación hasta que llega Abraham. Y cuando llega Abraham, en lugar de describir miles de años, describe día a día prácticamente. De repente para la descripción y la cámara que estaba como a 10.000 metros baja y hace un zoom sobre la vida de Abraham y después del hijo de Abraham, de Isaac, y después del hijo de Isaac, Jacob, y después José también. Pero no sé si vamos a llegar a José, pero por lo menos vamos a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios mismo se llama así. Él cuando se presenta a Moisés le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Dios se identifica con estos patriarcas, Dios se identifica con estos hombres. Hay algo muy, muy especial en esto. Ok. Entonces, un poquitito de referencia, los tiempos de los patriarcas. ¿Qué puse acá? 1700 años desde el fin del diluvio, más o menos 2000 años desde Adán y Eva, para que usted tenga una referencia. El mundo ha vuelto a olvidarse de Dios, de sus caminos. La sociedad se ha vuelto idólatra y politeísta. Este es el mundo, este es el tiempo en donde Abraham crece, se cría, madura. De hecho, él vivía en una ciudad que se llamaba Ur. En Ur es donde Abraham creció. A ver, ¿de qué nacionalidad es Abraham? ¿De qué nacionalidad es Abraham? ¿Es judío Abraham? Es babilonio, o babilónico, no sé cómo sería, de Babilonia. Yo siempre pensé que Abraham era judío. ¿No? Algunas de las cosas que vamos a ir aprendiendo.
Yo le voy a dar un poquito de todo. Acá te va a tener palabra, va a tener inspiración, pero también va a tener un poco de historia, también va a tener un poco de contexto geográfico, también va a tener un poco de contexto cultural. Todas esas cosas son importantes, contexto hasta psicológico. Vamos a hablar de las personalidades de estos hombres. Los que saben los que son realtors o están en el real estate, en la parte de ventas de casas, saben que hay tres cosas importantes para definir el precio de una casa, ¿verdad? Hay tres cosas que todo realtor le va a decir. Lo más importante es location, location, location. El valor de una casa se define por el lugar donde está. Yo le diría que para estudiar la Biblia hay tres cosas sumamente importantes. Y es contexto, contexto, contexto. Y a veces es lo que menos atención le prestamos. Nosotros sacamos versículos de la Biblia y los aplicamos a nosotros, a nuestro tiempo, y nos olvidamos del contexto. Y por eso muchas veces hay errores tan serios. Por eso a veces hay diferencias tan grandes. Por eso hay un grupo de evangélicos por acá que dice, no, la mujer no puede enseñar, la mujer no puede liderar, no puede haber mujeres pastores. Y hay otro grupo por acá que dice, no, ¿cómo que no puede haber? Si en la Biblia hay ejemplos, si tenemos a Débora. Pero Pablo dice que no le permito a la mujer que hable. Entonces, nos confunde la Biblia, ¿verdad? No, es que no entendemos el contexto. Contexto es fundamental. Lo que Pablo le está diciendo a una iglesia que está en un mundo pagano donde la mujer ha tomado un rol de sacerdotisa, de idolatría, donde entonces tiene que calmar un poco, hacerlas callar un poquito para que el Espíritu Santo pueda obrar, pero no tiene nada que ver con los tiempos de hoy. O sí, no sé. Pero si usted no entiende el contexto, fácilmente se va a confundir. Así que no se olvide de eso. Cuando estudie la Biblia, estudie el contexto. ¿Qué más? Eran momentos donde había sacrificios humanos. Y esto es importante. Esto es importante porque cuando lleguemos a Génesis 22, donde vamos a estar hablando del sacrificio, donde Dios le pide el hijo, el hijo de la promesa a Abraham, y Abraham está dispuesto a sacrificar. Vamos a entender por qué muchas veces hay cosas que Abraham no dice pero, no dice por qué, no pregunta, porque en realidad es algo a lo que está acostumbrado, es algo que lo ha visto, y Dios está tratando de cambiar un paradigma que lo va a cambiar a partir de ahí, pero si nosotros no entendemos este contexto, podemos equivocarnos y pensar que tal vez Dios quiere matar a nuestros hijos. Contexto, contexto, contexto. ¿Qué más? ¿Puse algo más? No me acuerdo. Pero en todo esto, 2000 años, pareciera que el plan de Dios falló, pero ¿qué cree usted? Usted está acá como prueba de que el plan de Dios no falló. Y que lo que Dios ideó, diseñó, soñó, anheló desde el principio, en el Génesis 1. Y Dios vuelve a levantar a alguien para empezar de nuevo. Y esta es la historia, este es el camino, este es el viaje, este es nuestro viaje. Nosotros estamos en esta historia. Nosotros somos parte de lo que un día comenzó con Abraham, de lo que un día comenzó allá antes con Jesús, pero ahora con Abraham Dios vuelve a comenzar una manera de obrar, relacionarse, interactuar con nosotros, una manera de desafiarnos, una manera de llevarnos a ser gente que transforma el lugar donde Dios nos pone. Eso sigue hasta nuestros días. Dios no cambió el plan. Dios no cambió su propósito. Dios cumple lo que Él se propone. Alguien me dice amén. Dios cumple. Aunque no lo veas, aunque no lo creas, aunque tu tiempo no demuestra eso.
Yo me imagino, hubo momentos en la vida de Alma donde después que su mamá fallece, donde uno dice, falló el plan, Dios me falló, Dios se equivocó. Pero uno puede ver en el tiempo de Dios que Dios siempre ha tenido un plan. Dios siempre ha tenido las cosas bajo control, aunque por momentos parece que no. Dios decide usar a Abraham como el iniciador. Esto está un poquito chiquito para que usted lo vea desde ahí, pero básicamente lo que quiero ponerle acá es cómo algunos de estos personajes interactúan al mismo tiempo, que a veces no nos damos cuenta, que por ejemplo cuando Jacob era adolescente, Jacob es el hijo de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham, Abraham todavía vivía porque la Biblia de repente cambia la cámara y pasa de Abraham a Isaac y no escuchamos más nada de Abraham, y después de Isaac a Jacob y no escuchamos más nada ni de Isaac ni de Jacob ni de Abraham, y pensamos que tal vez murieron, pero no. Hubo un tiempo donde los tres, Abraham, Isaac y Jacob, vivían al mismo tiempo. Yo esto no me había dado cuenta. Ok, esto vamos a volver en algunos momentos para, de nuevo, tratar de entender el contexto. Este periodo de estos tres patriarcas nos cubre más o menos 300 años. Te lo dije. ¿Qué más? Es un tiempo donde la manifestación de Dios se hace de una manera muy sobrenatural sobre las personas, y era muy necesario que así fuera, porque recordemos que vivimos en una sociedad idólatra, en una sociedad pagana, en una sociedad que se ha olvidado de Dios, en una sociedad que tiene muchos dioses, y es una sociedad supersticiosa, y por lo tanto, para poder llamar la atención de muchos de esta sociedad, de estos grupos étnicos, Dios tiene que hacer cosas llamativas. Dios tiene que capturar la atención de muchos de ellos a partir de apariciones, a partir de ángeles, a partir de cosas que suceden que uno dice, ¿por qué no las vemos tanto ahora? No digo que no veamos ángeles, porque algunos yo sé que han tenido experiencias angélicas, pero ¿por qué no es algo tan común? Es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya es lo sobrenatural en nosotros y no necesitamos tantas señales para saber que Dios está, porque Dios está en mí. Yo puedo entender por la fe que Dios vive en mí por su Espíritu Santo. Y eso ya es una manifestación sobrenatural. ¿Amén? Lo veo tan serio, usted como que no está muy entusiasmado con esto. El Señor me ayude a engancharlo a usted, porque la verdad que yo estoy entusiasmado. Este es un tema que sé que va a ser de mucha bendición, pero también desafío para tu vida. Un increíble viaje de fe, llamado y promesa. Abraham. ¿Sabe cómo le llamé a Abraham yo? El hombre más interesante del mundo. Si usted reconoce esa foto, es porque le gusta la cerveza 2X. ¿Cuántos reconocen esa foto? ¿No? Sí, Percy me dice, no. No se haga acá, no se haga. No hay problema que usted se tome una cerveza. Una cerveza. No 2, 3, 4, 5, una. Si eso no lo marea, si eso no lo pone ebrio, tómese una cerveza en el verano, con su familia, no hay problema, o un vasito de vino. Acá no lo vamos a juzgar. Ahora, si usted tiene problema con eso, usted dice, no, mi familia fueron todos alcohólicos, yo sé que si yo paso cerca de una botella de vino, a mí me hace mal. Ok, no tome.
No te acerques, aléjate de la tentación. Es más, déjanos saber, así cuando yo te invito a mi casa, no se me ocurre ofrecerte vino o cerveza. Porque en la casa de los Ceballos hay vino, hay cerveza, todas esas cosas, pero no hay borrachos. Creo que no ha habido en la historia de la humanidad un hombre más influyente, más impactante que Abraham. Usted dice, bueno, ¿y Jesús? Bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios, o sea, pongámosle un asterisco a Jesús, dejémosle un rato al costado. Aparte de Jesús, no ha habido otro hombre como Abraham. Este hombre cambió la historia completamente. Este hombre se menciona 311 veces en la Biblia. Si a ti te mencionaran una vez en la Biblia, yo ya sería, qué bueno, le hiciste. 311 veces. 74 veces se menciona en el Nuevo Testamento. Si a usted le gusta tomar nota, tome, porque esto no está en ninguna de las slides acá. 74 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces Jesús menciona a Abraham. 11 de los 26 libros del Nuevo Testamento mencionan a Abraham. Los 4 evangelios mencionan a Abraham. Pero lo más interesante de esto es que de Abraham, el 60% de la población del mundo hoy, 60%, 4 billones, 4 mil millones y cambio, reconocen a Abraham como el padre de su camino espiritual, de su religión, de su fe. Estamos hablando de los judíos, obviamente, ¿no? Abraham es el padre de la fe de los judíos. Estamos hablando de los cristianos en todas sus expresiones, evangélicos, católicos, anglicanos, todos reconocen a Abraham como el inicio de nuestra fe, de nuestra vida y relación con Dios a través de la gracia, a través de la fe. Pero también estamos hablando de todo el mundo musulmán, de todos los islamitas. Porque Abraham, en su flojera como hombre, en un momento no tuvo paciencia para esperar la promesa de Dios y por lo tanto, como no llegaba el hijo, como tenía 90 años y ya se le había pasado el tiempo, digamos, su clímax de vida, dijo, tengo que hacer algo, tengo que ayudar a Dios. Y por lo tanto, ahí se complotaron con Sara, la esposa, y entonces tiene un hijo con la sierva, y ese hijo se llama Ismael. Muy bien, vamos a tomar acá, a ver si están atentos. Y de Ismael viene toda la nación árabe. Y de ahí, de la línea de Ismael, viene el profeta Mahoma también. O sea que todo el mundo árabe del islamismo, todo el mundo judío, todo el mundo cristiano, 60%, un solo hombre. ¡Qué influencia! Tremendo. Por eso digo, the most interesting man in the world. A ver, iniciador, padre, rompe barreras. Es un hombre que los tiempos se modifican a partir de él. Hay personas que han sido designadas en nuestras generaciones para ser gente que rompe con cosas, que cambian cosas. Martin Luther King, por ejemplo, gente que con su vida marcó un antes y después para la sociedad, para la cultura, para un montón de cosas. Marca un nuevo comienzo, marca un pacto. Es una obra de restauración, de salvación de la humanidad. Él tiene una relación con Dios a través de la fe y el caminar sin conocer detalles, y a través de él se extiende esta bendición a todas las familias de la tierra, iniciador de un cambio de paradigmas globales. Pero ¿por qué Abraham? ¿Por qué eligió Dios a Abraham? Porque vemos lo tremendo que Dios hizo con este hombre.
Vemos cómo actuó y bendijo, y hasta el día de hoy la bendición de Abraham, y vamos a hablar mucho de eso, la bendición de Abraham nos llega a nosotros somos partícipes de esa bendición. Entonces, ¿por qué lo eligen a él? ¿Qué tenía Abraham? La Biblia no nos dice nada, excepto que cuando Dios lo llama tenía 75 años, 75. Yo a mis 75 años espero ya estar retirado de mi trabajo, espero no tener que estar pagando tuition de ninguno de mis hijos, espero poder disfrutar algunas cosas. O sea, ¿cómo habrá estado este hombre? Me pregunto yo, 75 años. Pero lo que a mí más me sorprende es que la Biblia nos dice que no tenía hijos, la Biblia nos dice que estaba casado con una mujer estéril, Sara, ya lo leemos enseguidita, capítulo 11. Y Dios va y elige a este hombre que vive en una sociedad pagana, y por lo tanto él es también idólatra. En ningún lado dice que Moisés era distinto de los demás. No dice Moisés se caracterizaba porque todo el mundo adoraba a otros dioses y Moisés, Abraham. Y Abraham solo... No dice nada la Biblia. No dice que cuando era niño caminaba y tenía como una aureola en la cabeza y todo el mundo decía, este es el elegido de Dios para lo que viene. O levantaba pajaritos de la muerte. Era un hombre normal. Era un hombre, de hecho, es un hombre que si nos fijamos, no sería la persona que nosotros elegimos jamás. Pero ¿no te suena conocido a cómo Dios actúa, a cómo Dios elige, a cómo Dios llama? ¿No te suena conocido? ¿No te suena conocido a un Moisés que fue asesino, que huyó, que era perseguido por la ley en un país, no podía volver y que después vivía simplemente como un campesino por años? ¿No te suena conocido que Dios elige a alguien que nosotros jamás elegiríamos? ¿No te suena conocido un David ahí en el campo chiquito tocando su instrumento, cuidando ovejas cuando ni su padre lo reconocía? Y Dios dice, este es. ¿No te suena conocido a un Pedro y a un Juan que están con redes vacías? Y que el hecho de que ellos eran pescadores y eran tan jóvenes era una señal, era una prueba de que ellos no habían calificado para seguir a ningún rabino. Porque en esa etapa de los judíos, los jóvenes, eso se calcula que tenían entre 18, Juan debe tener 17, 18 años, y Pedro andaba en los 24, 25. Cuando Jesús los encuentra. En esa edad, todo joven estaba siguiendo ya a un rabino, a un rabí, estaba aprendiendo la palabra, se estaba preparando en teología, pero si no eras lo suficientemente inteligente o no eras lo suficientemente que venías de familia, de la familia correcta, lo único que te quedaba era ir a trabajar en el negocio de tu padre, en la pesca. Por eso Pedro, Juan, eran descartados por el sistema religioso y social del momento, pero Jesús los elige. ¿No te suena conocido? ¿Por qué te digo esto? Porque yo anhelo que en este lugar, que en este contexto, de este CCR Matiné, de esta idea, de este sueño que estamos comenzando, yo anhelo que tú sientas que tú eres un escogido. Que eres un escogido desde antes de que nacieras. Tú vienes ya marcado por Dios para este tiempo, para esta generación. Y tal vez tú dices, bueno, pero es que ¿qué hay en mí? Nada.
Si tú eres de los que no tiene un buen pasado, de los que no tiene una buena familia, de los que no tienen una buena historia, de los que la has regado antes, has metido la pata, te has equivocado, ¿tú calificas para ser Abraham? Calificamos, porque es por gracia. Y ese es el inicio más maravilloso que tiene este libro desde el capítulo 2 en adelante, porque es un inicio que nos dice, es por gracia. No hay nada, quizás Dios había estado llamando a un montón otros que estaban en la misma situación de Abraham, pero Abraham fue el único que dijo, ok, te voy a seguir, Señor. Fue el único que se animó a caminar en una promesa. Y por lo tanto, Dios cambió la historia del mundo por una persona que no tenía nada, pero que Dios lo usó para todo. Nadie ha tenido la influencia de este hombre, pero no había nada que lo calificara para eso. Y ojalá si no te llevas nada más en este día, en este mensaje, te lleves eso, que tú eres marcado, escogido, llamado por Dios para este tiempo. No es una casualidad que tú estés ahora en medio de la pandemia yendo a una iglesia, no es casualidad, es porque hay algo que arde en tu corazón que tú necesitas saber que es Dios atrayéndote a su presencia y diciendo, tengo más para tu vida. Tengo más, si te animas a creerme, si te animas a caminar conmigo, tengo más. Dios quiere que esto se encienda en tu corazón. No porque yo te lo digo, sino porque Dios te lo está diciendo, porque el Espíritu lo está gritando a los cuatro vientos, que este es el tiempo donde nosotros tenemos que abrazar una causa, aunque no entendamos bien, aunque no conozcamos bien a este Dios. Abraham no lo conocía. Abraham no entendía, Abraham no tenía Biblia. Que no me quiero entusiasmar mucho, esto recién empieza. La personalidad de Abraham. Me gusta, ¿cuántos conocen esto del enneagrama? El enneagrama. Es bien interesante, la verdad. Con esto tomo. ¿Está despierto todavía? Esta es la hora de la siesta, que si usted comió antes de venir, tal vez la digestión está... Y encima está calentito acá adentro, ¿no? Como que todavía no hemos decretado el verano, así que el aire no funciona. El enneagrama es una manera de, hay varias, una manera de calificar o de clasificar las personalidades de la gente. Si usted no ha escuchado hablar, quizás usted escuchó desde la escuela, a menos que usted haya estudiado psicología o algo, el tema de los temperamentos, los 4 temperamentos. Hace un tiempo atrás hice unas prédicas que tenían que ver con eso, el temperamento sanguíneo, el temperamento melancólico, flemático, me falta uno que no me acuerdo cuál es, colérico. Que esto viene desde la época de los griegos, ahí es cuando se empezaron a definir. Pero el enneagrama tiene 9 tipos en lugar de 4, y son, yo lo hice y me dio tan bien que después de eso me asombré. De hecho, yo tengo el mismo tipo que Abraham. Claro, no podemos decir con seguridad porque ¿quién conoce la mente de Abraham, verdad? ¿Quién conoce todo lo que vivió? Lo que conocemos es a través de la Biblia, a través del contexto. Pero por ciertas características, ciertas cosas, es un tipo 9. Y el tipo 9 es pacificador. ¿Ustedes vieron que hay personas que son pacificadoras? Hay personas para las cuales la armonía en las relaciones es lo más importante. Son capaces de sacrificar cualquier cosa para que haya armonía.
para que no haya conflicto. Esto es una bendición, pero también es un problema, porque normalmente son gente que no quieren confrontar, no les gusta la pelea. Hay algunos que les gusta la pelea. Hay el tipo 1, por ejemplo, son gente que le gusta ir al frente, le gusta... yo estaba... ¿Cuántos conocen a Gina Torrico? Muchos acá conocen a Gina. Y estábamos ayer justamente tenemos una reunión de Zoom, todos los pastores de CCR y otros pastores que se reúnen con nosotros. Y estábamos hablando y justamente Gina estaba hablando sobre Débora, que nos hemos dividido varios temas y a ella le tocó hablar. Y no podía haber estado más cerca a su personalidad. Gina es una mujer que va al frente. Gina es una mujer que te dice lo que piensa. Por eso Dios la usa y por eso es un buen complemento con Fernando, porque Fernando es un poquito más diplomático, pero hacen buena pareja, es un dúo dinámico, por eso Dios los está usando tanto ahí en Santa Cruz. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo hubiera tenido que elegir a un Abraham para lo que se venía para Abraham, yo hubiera elegido a un tipo más agresivo, a alguien que le gusta la aventura. ¿Cuántos les gusta la aventura acá? A mí no. Yo, la verdad, yo me acomodo donde estoy. Por eso, a mí me cuesta muchísimo salir de mis trabajos. A mí prácticamente me tienen que empujar así para salir. Yo nunca me he ido de un trabajo por salir yo mismo a buscar otro trabajo. Me han venido a buscar y me han insistido por meses, hasta que dije, ok, esto es de Dios, porque si nadie puede insistir tanto. Y he salido, pero me ha costado porque me acomodo. Por eso con Andrea a veces nuestros conflictos son porque ella quiere mover las cosas todo el tiempo. No, es que esos muebles ya llevan 3 meses de esta manera. Yo ya me cansé de ver siempre lo mismo, que cambiemos los cuadros, que movamos la planta. ¡No me mueva la planta! Se muere la planta cuando uno las mueve. Pero yo hubiera elegido a un Abraham que le guste la aventura, que le guste salir y no acostumbrarse a algo. Pero Abraham no es así. Abraham es un hombre de su casa. Abraham es un hombre de familia. Abraham es un hombre que quiere tener a todos juntitos con él. Abraham es un hombre que no le gusta dejar su zona cómoda. Ese es Abraham y a ese eligió Dios. Por eso a mí me da tanta esperanza de que si Dios me eligió para este tiempo, en esta aventura que se llama CCR Matiné, Él sabe lo que está haciendo, porque por mí yo digo, ¿a mí, Señor? Kerim dijo, el otro día, el domingo, dijo, me costó 7 años convencer a Gus. Yo no me he dado cuenta que me estaba tratando de convencer, pero se ve que sí. Pero al menos me costó menos que lo que le costó a Dios convencerlo a Abraham. ¿Cómo? Pero no es que Abraham respondió inmediatamente. Dios le dijo, y Abraham, no. Por eso vamos a aprender hoy algunas cosas que quizás son distintas a las que hemos creído. Ok, Génesis 11. Vamos a avanzar un poquito acá. Esta es la introducción. No hemos entrado a hablar del tema todavía, pero no se preocupe. Hoy vamos a ver la introducción nada más. Así que ya, me queda 1 minuto. ¿Podré pasar por 25 slides en 1 minuto? Empezamos de Génesis capítulo 11. Necesito mis lentes. Versículo 27. Dice, este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Aram fue el padre de Lot. Pero Aram murió en Ur de los Caldeos, o sea, el hermano de Abraham murió, y mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron, o sea, los 2 hermanos se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, que significa princesa.
Y el nombre de la esposa de Nacor era Milca, que significa chocolate rico. No tengo idea qué significa Milca. Se lo creyó, ¿eh? No sé, búsquelo, por ahí sí significa eso. Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Seguimos. Ur de los Caldeos, centro de adoración a la luna. Estas ruinas son las que se han descubierto a la derecha, y eso es una imagen pintada de lo que más o menos podría ser. Todo ese monumento era la adoración a la luna y a todos los hijos e hijas de la luna, todos los dioses era un centro demoníaco. Eso era Ur, pero era una gran ciudad. Era una de las urbes más pobladas de ese momento. Era un centro comercial, era un centro de entretenimiento, era un centro religioso. Todo pasaba por ahí. Era como vivir en New York, una cosa así. Eso era Ur. En la Mesopotamia, una de las ciudades más importantes. Y ahí vivía Abraham, y ahí cumplió al menos sus 50 años. Ahí. Cierto día, versículo 31, capítulo 11, cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los caldeos. Salieron de Ur de los caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán. ¿A dónde iba Taré? A Canaán. ¿A dónde mandaba Dios a Abraham? A Canaán. Dice, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Taré vivió 205 años. Está bueno, ¿no? ¿Cuántos quieren vivir 205 años? Me anoto. Y murió mientras aún estaban en Aram. Ahora, si tú lees varios recuentos de cómo fue el llamado de Abraham, vas a ver que la Biblia claramente dice, por varios, lo dice por Isaías, lo dice por Esteban, cuando Esteban está predicando y está contando toda la historia, claramente dice que Abraham fue llamado en Ur. Y que él salió de su tierra y de su parentela. Pero acá lo encontramos en el medio. Acá lo encontramos en Aram, que estaba entre medio. Creo que tengo un mapa por ahí, a ver si se lo puedo mostrar. Ya casi terminamos. Ahí está. Ve, allá en el costadito, derecha abajo, está Ur. ¿Lo ve? ¿Lo alcanza a ver? Ur, esa línea roja significa el viaje de Abraham. Y Abraham sale de Ur y va hacia Aram. Y ahí en Aram vive como 20, 25 años. Ahora, ellos iban hacia Canaán, que es lo que está marcado con el cuadradito blanco. Ese era el destino final, pero ahí se quedaron. Y ahí es donde llegamos ahora al comienzo de esto, el capítulo 12, donde dice que Dios le había hablado versículo 1, el Señor le había dicho, fíjese el tiempo de verbo, porque en algunas versiones dijo, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, ¿verdad? ¿Cómo dice su versión? ¿Lo dice en tiempo presente o lo dice en pasado? ¿Qué sería? ¿Pasado perfecto? ¿Le había dicho? ¿Cómo dice? A ver, ¿alguna versión? ¿Dice lo mismo? Dice, le dijo, está mal.
El tiempo correcto es como está acá. El Señor le había dicho. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor le había dicho cuando estaba en Ur, y en Ur le dijo esto que acá lo está repitiendo, acá lo está escribiendo Moisés y está diciendo, esto fue lo que el Señor le había dicho, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Deja y vete a la tierra que te mostraré. Pero porque Abraham era tipo 9, que no le gusta confrontar, que no le gusta romper con cosas, que no le gusta dejar, porque Dios sabía que todo lo que él llevara de su familia, de sus costumbres, todo eso iba a ser un impedimento a lo que Dios quería hacer. Y acá tenemos a Abraham saliendo, diciendo, bueno, yo escuché a Dios, pero no estoy tan seguro, por lo tanto, por las dudas me voy a llevar a mi papá, me voy a llevar a mi sobrino, me voy a llevar a todos. Y como están yendo, en lugar de seguir a donde Dios los quiere llevar, se paran en el medio. Y en el medio pasan 20, 25 años, hasta que llegamos a este momento. ¿Por qué te digo todo esto? Porque acá me voy a quedar. Acá me voy a quedar. Dios le habló y le dijo, deja. Deja. Sepárate de las cosas que no te van a servir en este camino. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, despojándonos de todo peso. Dice, por lo tanto, teniendo esta nube de testigos, entre los cuales está Abraham también. Todo el hall, el pasillo de la fe que se da en Hebreos 11. Y cuando pasa a Hebreos 12, el autor dice, por lo tanto, teniendo a esta nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Este versículo es clave porque está diciendo, mire, si no dejamos ciertas cosas, es posible que empecemos el viaje, pero en mitad de camino te vas a quedar. Y muchos de nosotros, me incluyo, muchos de nosotros quizás hemos pasado años en Aram, cuando tendríamos que estar ya en la tierra prometida. Cuando tendríamos que estar ya en Canaán, cuando tendríamos que estar ya comenzando a movernos en el área que Dios nos ha querido traer desde siempre, pero nos quedamos a mitad de camino porque no estamos dispuestos a dejar lo que Dios nos dice que dejemos. Y yo no sé qué es en tu caso. Yo sé qué es en mi caso. Y yo sé que tú sabes qué es en tu caso. Yo no necesito decirte, no necesito saber, porque tú sabes. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú sabes. A veces nos hacemos que no sabemos. Yo no sé lo que el Señor quiere para mi vida. Mentira. Más de una vez el Señor te ha sido claro. Más de una vez te ha dicho, deja ciertos hábitos. Hábitos que no te van a ayudar en el camino que te quiero dejar, que te quiero llevar. Deja ciertas relaciones. Mire, yo soy una persona que a mí me cuesta romper con relaciones, aunque sea gente que a mí no me aguanta. Mi deseo es ir y abrazarlos. Es mi personalidad. Pero a veces no es bueno. Y yo sé que hay gente que a veces Dios me ha dicho, ya basta, ya cortá con esa relación. No lo bendecís a él ni te bendice a vos, cortá. Tú sabes de qué te estoy hablando. No te estoy diciendo que dejes a tu esposo o tu esposa, no encaja en eso. Te estoy hablando de cosas que Dios te está pidiendo. Que simplemente dejes y vayas. Deja y muévete.
Vamos a hablar un montón sobre esto. Vamos a hablar sobre la fe, sobre cómo Dios nos muestra y no nos muestra. En este misterio que es la fe, donde Dios nunca nos revela todo, nunca, jamás nos revela todo. Él nos da de cuentagotas lo que podemos llegar a masticar, porque si Él nos muestra realmente lo que tiene en mente para nosotros, estaremos aterrados. Por eso nos da en la medida que entendemos. Pero sí, si el Señor te ha dicho que es tiempo de cortar ciertas cosas en tu vida. No entendí esto del concepto de la poda hasta que no tuve plantas, hasta que no tuve cosas en el jardín que si no las podaba, no florecían. Y recién ahora lo estoy entendiendo y mi corazón dice, ¿por qué no tengo que cortar, pobrecita? ¡Ay, me duele! Pero si no corto, no florece. ¿Qué tienes que cortar? No quiero ser legalista. No te quiero dejar con condenación, te quiero dejar con ánimo, porque Dios te quiere llevar a algo que ni te imaginas. Pero el peso, si seguimos arrastrando el peso, no vamos a llegar, porque aunque Dios tiene claro el camino, aunque Dios tiene claro su destino para nosotros, somos nosotros los que tenemos que caminar. Así que esta es mi palabra de ánimo, mis hermanos, para hoy. Cortá, sin temor, cortá. Confía en aquel que sabe lo que hace con tu vida. Si son horas de estar prendido al Netflix, cortá un poco. Hacé ayuno de cosas. Si es la inundación de dopamina que te da el celular, cortala, hacé ayuno de dopamina. Deja tu celular por 24 horas. Haz el intento. Estamos sin celular. Después hablamos de drogadictos. Estamos adictos, mis hermanos. Tenemos que empezar a cortar cosas. Si no, olvidémonos de la promesa. Y está disponible. Y Dios quiere. Y Dios puede. Pero si no, porque la promesa, y lo vemos el domingo que viene, la promesa fue incondicional. La promesa de Dios fue muy distinta a las promesas con Moisés, porque Moisés le dijo, bueno, si haces esto, hago esto, si haces esto, era transaccional. Esta es pura gracia. Dios dice, yo lo haré, yo te multiplicaré, yo te haré una gran nación, yo te haré famoso, yo haré que seas bendición, yo me encargaré de los que te maldicen, yo los voy a maldecir, los que te bendicen, yo los voy a bendecir, por lo tanto, yo voy a ser tu mejor amigo, yo te cubro las espaldas, yo te haré bendición para todas las familias del mundo, de toda la historia. Pero implica que dejes y que vayas. Ponte de pie. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo? Ahí mentalmente, en silencio, dile, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar en esta tarde? ¿Qué tengo que dejar, Señor? ¿Qué tengo que cortar en mi vida? Porque no lo vas a hacer por mí, Señor. Tú no me vas a quitar lo que yo no quiero dejar. Porque tú sabes, Señor, que aunque me lo quites, mi corazón va a seguir ahí.
Señor, si hay algo que te pedimos en esta tarde preciosa que nos has regalado, es que nos des valentía, Dios. Que nos des un poquitito de visión y entendimiento para ver que tú eres digno de confianza. Y que cuando tú me dices que deje, es porque sabes lo que yo necesito para el día de hoy, para el día de mañana, para este caminar contigo, Señor. Señor, este grupo que estamos aquí, te estamos buscando, Señor. Porque hay algo que nos dice que 75 años en el mejor lugar del mundo no han sido suficientes para darle paz a nuestra alma, para hacernos sentir completos. Oh, Señor, sí, quizás hemos alcanzado varias cosas, pero no nos alcanza, Señor. Porque algo nos dice adentro, algo nos dice que hay más, algo nos dice que nos quedamos cortos de tu plan. Nos quedamos cortos de tu sueño, de tu anhelo. Nos quedamos cortos de lo que tú viste en nosotros desde antes de nacer. Por eso, Señor, danos un poquitito de entendimiento, así como hiciste con Abraham. Tú le cambiaste el nombre, Señor, de Padre exaltado a Padre de naciones. Era una sílaba nada más, Señor, pero era como tú lo veías. Porque tú veías lo que has puesto en él. Tú ves lo que has puesto en mí, Señor. Tú me conoces más de lo que yo me conozco a mí mismo. Tú me conoces, Señor, porque tú sabes el plan. Tú sabes el diseño. Tú sabes, Señor, dónde yo encajo en esta generación, en este lugar, en esta coyuntura de la vida, aquí en el área de Virginia, en el área de Maryland, en este 2021, año de pandemia. Tú sabes dónde yo encajo. ¿Para qué me pusiste en esto? ¿Para qué me permitiste pasar por lo que he pasado en mi vida hasta hoy? Tú sabes. Por eso, Señor, hoy queremos hacer lo que hizo Abraham. Y aunque le llevó tiempo, finalmente lo hizo. Hoy damos un paso, Señor, en la dirección que nos llamas, pero también dejamos los pesos que no nos impiden caminar, porque nos cansamos de Aram. Nos cansamos de estar en el medio de nada. Porque dejamos a Ur, pero no hemos llegado a lo que tú quieres. Señor, hoy te damos nuestra vida una vez más. Tú dices en tu palabra que si nosotros nos humillamos, tú nos vas a exaltar. Si nosotros nos rendimos, Señor, tú nos transformas de gloria en gloria. Por eso, Señor, hoy nos rendimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.